y juntos también hacemos esta oración que nos lleva a recibir el mensaje. Decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. Se les hace familiar, ¿verdad? Ya las mascarillas, se dijo, para afuera. Ya todo el mundo siente como que está llegando a la normalidad. Después de 2 años de tanta controversia por algo tan pequeño y tan simple como esto, ¿recuerdan? De que la uso, que no la uso, dónde usarse, dónde no, afuera o adentro. Y oigan, fue tanta la confusión que hasta se tuvo que legislar, tener una ley federal para el uso de esto tan simple. De los problemas en los aeropuertos y en los lugares públicos, y gente renegando y golpeándose entre todos por ahí, solo por algo tan simple, que hubo necesidad de una ley federal para que, pues, es ley y punto, ¿no? Y todos sabemos que al retroceder el cassette después de 2 años, todo el caos que ha ocasionado esta pandemia del coronavirus y todo esto que se vivió y que a la vuelta de los 2 años podemos ver para atrás y recordar que, bueno, nos encerraron, que se estaba estudiando el virus, que se proyectaba tener una vacuna lo antes posible. Y ahora las vacunas se tienen hasta de sobra. Y que cada quien se puso la suya, y la doble, y el refuerzo, y otro refuerzo, y yo no sé cuántos refuerzos más. Pero en medio de todo ese efecto dominó, ¿no? Que el virus, un insignificante virus que ni siquiera se logra ver a simple vista, vino a trastornar a un país tan poderoso como los Estados Unidos, que le afectó en su economía personal, familiar, nacional y global alrededor del mundo. Y este asunto como que nos puso a todos al revés, ¿no? Pero también dentro de estos 2 años se dio aquello del famoso estímulo económico, ¿lo recuerda? Usted que sonríe, de seguro recibió 2 que 3 cheques por ahí, ¿no? Algunos ni aplicamos para eso, pero lo interesante es que muchas personas también burlaron el sistema. Burlaron el sistema a nivel personal, y también hubo otros que burlaron el sistema de este estímulo de pago de cheques, fabricando cosas fraudulentas. Y eso fue lo que le pasó a este hombre llamado David Hines, que él presentó una solicitud al programa federal de protección en lo laboral en las empresas. Este hombre afirmaba operar, oigan, 4 negocios suyos con 70 empleados, con 70 supuestos empleados en sus supuestas empresas, y que él, al momento de solicitar la ayuda, él dijo que tenían sus gastos, rondaban los $4 millones mensuales. Y este hombre, según el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de allá de la Florida, dijo, ese fue el comienzo de una serie de actos criminalmente fraudulentos. Y una vez que Hines recibió los primeros 3 cheques que rondaban los $3 millones, él continuó pidiendo más. Al punto que este hombre en total recibió más de $13 millones en todo este periodo de emergencia de la pandemia. Y lo interesante es que este hombre, en lugar de usarlos y de pagar a cualquiera de sus supuestos empleados en sus supuestas empresas, él usó los fondos para una variedad de formas frívolas, superficiales, como joyas de lujo, ropa cara,
allá en Miami. También buscó entretenimiento en la internet e incluso hasta se llegó a comprar un Lamborghini color azul que costaba más de $318,000. Y entonces el inspector Brian Masmela dijo: no parece haber ningún propósito comercial en todos los gastos de este hombre. De hecho, una investigación más minuciosa, una investigación adicional reveló que ninguno de sus supuestos negocios tenía evidencia en línea. Y que dos de esos supuestos negocios también el comité de negocios lo llegó a declarar como alguien que tenía sus negocios en categoría F. Es esa categoría en los negocios que significa que era una empresa con prácticas y con actividades sospechosas y engañosas. Ahora este hombre, después de gastarse 13 millones de dólares durante todo el periodo de la pandemia, le toca enfrentar la justicia. ¿Cómo va a terminar? Usted ya se lo puede imaginar. Pero lo cierto es que este hombre fabricó supuestos negocios para pedir ayuda para su complacencia y disfrutarlo mientras duró, pero que hoy en el presente le toca sufrir las consecuencias. Y de eso trata el pasaje hoy. Le anticipo, abróchese bien los cinturones, porque de eso trata el pasaje hoy. De crear supuestos aspectos fraudulentos que deterioran la vida, que deterioran el carácter, que nos llevan en una pendiente resbaladiza como un copo de nieve que es pequeño pero que se va agrandando y en esa cúspide hacia abajo va y se revienta allá abajo. Y es ahí en el capítulo 8 de Jueces donde hoy terminamos el capítulo 8 para ver esto que el texto nos ofrece. Fabricarnos algo fraudulento, hermanos, nos va a llevar inevitablemente a responder no solamente con las consecuencias, sino también responderle a Dios. Y allí en el capítulo 8, para sintonizarnos de nuevo, ¿no? Ahora retomamos nuestra serie en el libro de Jueces, con la persona de Gedeón, con este hombre del que hace 3 semanas lo dejamos allí en suspenso. Lo dejamos en suspenso, y para retroceder un poco el cassette y para ponernos en la sintonía de la narrativa el día de hoy a lo que el texto nos va a decir, entonces tenemos que recordar que dijimos en esa ocasión, hace 3 semanas, que la euforia, ¿lo recuerda? Que la euforia puede ser traicionera y que nuestro impulso dominante tiene que ser siempre preferir a Dios y no la euforia circunstancial que nos puede llevar al engaño y a las decisiones erróneas. Dijimos también hace 3 semanas de no caer en la trampa de ese automerecimiento que yo digo tener. Y que si nosotros damos el primer paso de decir y de pensar de que yo merezco algo, entonces damos un siguiente paso. Y ese siguiente paso es, yo merezco más y más. Y así es como en decadencia nos vamos perdiendo en lo que vimos en esa ocasión. Y no darle a Dios la gloria que Él merece, la gloria que Él ostenta, y que nosotros podamos admirarlo, amarlo, seguirlo, sino que cuando nosotros perdemos de vista su persona y ponemos frente a nosotros nuestra propia persona, esperemos, lo dijimos, porque iríamos en decadencia. E ir en decadencia, por lo que vimos en el pasaje, es degradarnos al punto que hasta le podemos poner precio a nuestro corazón, le podemos poner precio a nuestra lealtad. Y ahora el pasaje continúa. Mire dónde nos situamos ahora. Capítulo 8, versos 26 al 28, donde sintonizamos de nuevo. Sí, continuamos en el camino ese decadente que vamos ahora mismo a encontrar en estos versículos para el primer principio que trae la palabra,
para nosotros. Por favor, fije sus ojos en el versículo 26 para retomar la cadena alimenticia de la narrativa bíblica para nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos, y que vayamos juntos a conclusiones bien concretas el día de hoy. Versículo 26, dígame amén que lo tiene, por favor. Y dice así el versículo 26. Y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió, 1700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Ya eso nos pone en la sintonía de lo que habíamos visto antes. Y 27 dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel. Y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Quedémonos ahí, hermanos, porque es momento para tomar nota. Usted ha recibido su guía. Yo le puse a este mensaje, ¿no? La locura de fabricar algo que te mata. Es la locura de fabricar algo que te mata, algo fraudulento, algo que sustituye a. Sí, es que caemos en la locura de fabricarnos algo que nos mata. Esto hasta parece irónico, ¿no? Yo fabrico algo que me mata. Eso es como vemos aquí en el pasaje, en estos versículos del 26 al 28. El primer principio es este. Note que a la vista, lo que ya el escritor nos pone aquí en evidencia, es este principio que les comparto, y es este: no atribuyas a Dios un valor inferior al que Él tiene. No le atribuyas a Dios un valor inferior al que Él tiene. Eso es lo que de entrada no hemos de perder de vista, hermanos. Porque cuando nosotros le atribuimos a Dios un valor inferior, entonces nosotros nos degradamos más. Y lo que vemos en el pasaje es una secuencia de degradación. Estamos ya en posguerra. Aquí ya no hay guerra. Ya se cantó la victoria. Ahora estamos en posguerra. Ahora Gedeón está viviendo otro momento. El pueblo de Israel está viviendo otro momento. Y cuando entramos ya en el escenario de la tranquilidad, entonces podemos perder de vista quién es Dios en nuestra vida. Nos degradamos. Y ojo, porque la degradación nunca es de golpe. La degradación nunca es repentina. No, la degradación va paulatinamente, poco a poco, va dándose hasta poder llegar a sentirnos como algo normal. Y lo que está pasando con Gedeón aquí es que él va en una así, pendiente resbaladiza. Es como poner en su camino, ¿no?, minas explosivas y encontrarse paso a paso con una explosión y con otra y ponerse en el peligro, Eso es lo que vemos acá en el pasaje. Nos podemos degradar paulatinamente. Y veamos cómo es la secuencia acá. Él ha dicho, ¿no? ¿Saben qué? Les quiero pedir un favor. Que cada uno me dé sus zarcillos. Y claro, el gran botín era tan abundante que cualquiera se podía quitar un arito, un anillo, una pulsera. ¿Y qué es esto? Dice, con buena gana te lo damos. Y tendieron el manto y recolectaron. Y entonces dice que esto se convirtió en una fortuna. Y vemos allí una decadencia. Primero lo pide, le dan algo que podía parecer insignificante, pero multiplicó su riqueza. Multiplicó allí no solamente el pedir recompensa, sino que también eso material lo llevó a otra cosa. Y está mencionado en el versículo 27, en esa primera palabra, y Gedeón se hizo un efod. Son tres cosas las que queremos ver acá. Primero, que en esa decadencia él va y se fabrica un efod. Yo no sé para cuántos es nueva esta palabra, un efod.
un efod, un objeto, una vestimenta. Algunos dicen que era una réplica exacta del efod que usaba el sumo sacerdote. Otros sugieren que se trata de un chaleco. Otros hablan de una estatua. Y así hay diferentes opiniones acerca de este efod. Lo cierto es que se trataba de una vestimenta, pero el hecho de que lo mencione como efod es porque él se atribuye algo que no le correspondía, porque el efod estaba exclusivamente para aquel que Dios había designado para que lo pudiera llevar al pueblo en comunión con Dios, representando a Dios, que era el sumo sacerdote. Estamos hablando de un objeto, y este objeto, por lo que el pasaje nos menciona, fue con el que arrastró a la idolatría todo un pueblo. Y este hombre, al fabricarse este efod de oro, distrajo la atención y el corazón del pueblo a un objeto. Es sustituir al Dios soberano por un objeto. Es darle a Dios una categoría inferior al punto de traerlo semejante a una cosa. Pero no solamente se trata del objeto. Note que el versículo también habla de un lugar que lo fabrica de oro y que lo lleva, dice, a su ciudad de Ofra. Y también es otro sustituir de lo que Dios había dicho, porque estaba tan cerca Silo. Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo de Dios, allá donde el sacerdote ofrecía el sacrificio, allí donde el sacerdote mediaba entre el pueblo y Dios, representando al pueblo. Y el resultado de ello significaba que el pueblo podía conocer, mediándose a través del sumo sacerdote, conocer así la voluntad perfecta de Dios. Pero se sustituye, y en vez de tener a Silo tan cerca como estaba en territorio de Efraín, estos hermanos van y hacen de Ofra el lugar de adoración. El lugar de adoración. Sustituyen Silo por Ofra, y el resultado es, no es conocer la voluntad perfecta de Dios, es prostituirse, dice el versículo. Y se prostituyó. Y saben que muchas personas piensan que no hacerle daño a nadie o no provocarle daño a nadie, con solo que el daño me lo haga yo, no hay problema. ¿Cómo no hay problema? Es problema, hermanos, porque sustituir a Dios por una cosa, sustituir a Dios de donde Él ha designado que se le conozca, que se camine con Él, que se le disfrute, que se le someta, es entrar en problema. Y aquí el pasaje es muy descriptivo, porque es la primera vez, es la primera vez que se le compara a Israel con una prostituta. Y eso es serio, porque en adelante la historia de Israel va a darse también con la voz profética en comparaciones semejantes, porque Israel se ha prostituido, y por prostituirse en el contexto significa que el pueblo de Israel entregó su corazón a la idolatría, entregó de nuevo a la adoración de cosas. Y aquí, miren, esto parecerá que a alguien se le pueda estar ocurriendo de que ser idólatra no cause algún resultado negativo. Pero eso es como, se lo quiero presentar así, es como que si usted quisiera dormir con una víbora de cascabel a la par suya, allí en su almohada. Y que usted piense, ¿no?, que esa víbora de cascabel, cuando le mueve la colita, es porque está contento de verlo. No. Su naturaleza de la víbora de cascabel, cuando le mueve la colita, es porque está lista para asestarle el colmillo venenoso. Es como que usted me diga que qué lindo la mascota que tiene, exótica, ¿no? Y una tarántula de esas peludas que le camina por acá. Y que usted piensa que le puede decir, dame la patita. No, también esa tarántula peluda le va a meter los colmillos venenosos. Pensar que la idolatría no hace daño, nos equivocamos, hermanos. La idolatría, hay muchas maneras de cómo podemos ser atraídos y seducidos
a la idolatría que Dios odia, que Dios ha él condenado en su palabra. Y aquí encontramos que este tumor maligno del cual nos referimos en su momento, la idolatría, que fue de la que supuestamente Gedeón había sido el instrumento de Dios para sacar a su propia familia de esa idolatría doméstica que habíamos dicho, de este hombre que incluso fue el héroe que votó al ídolo Baal en aquel momento y que también votó a la estatua de Acera, y que este hombre se plantó en el nombre del Dios Todopoderoso, pero de repente este es el hombre que también continúa dándole una idolatría provocada por él mismo. Y cuando sustituimos a Dios, mis hermanos, déjenme usar esta expresión que no la va a encontrar en el diccionario de la Real Lengua Española. Cuando inferiorizamos a Dios al nivel de una cosa, nos convertimos en idólatras. Y lo que está sucediendo acá es que Gedeón, su familia y el pueblo entero idolatraron ese efod y se convirtieron en gente también supersticiosa como resultado de ello. ¿Qué es lo que tenemos en el pasaje? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar acá en la vida de Gedeón? Porque lo que yo encuentro es un proceso a la inversa. Si nosotros recordamos al principio, en el capítulo 6, lo que encontramos es a un Gedeón temeroso, a un hombre sin confianza, a un hombre cobarde, a un hombre cuya vida estaba agrietada por un montón de cosas, pero que en su momento Dios se le revela. El Señor lo invita a que le conozca. Lo lleva a través de una guerra donde le ha dicho que la victoria es segura. Y Gedeón recibe de Dios su gracia para llevarlo incluso hasta la victoria. Y este hombre sabe conocer a Dios a ese nivel. Y este hombre sí podía ir en ascenso hasta ser la máxima expresión de ser el hombre digno de la gloria de Dios. Pero él cae en la trampa de sustituir a Dios por un objeto. Mis hermanos, no es el único, no ha sido el único y no será el único, porque muchas veces nosotros hemos construido nuestros propios objetos. Es que la historia del ser humano, a través de toda la línea del tiempo, se ha caracterizado por reducir a Dios a un pedazo de madera, a un pedazo de metal, a cualquier forma de animal, de persona, de mezcla de animal y persona. Y este es mi Dios y este es mi ídolo. Y así ha sido la historia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, en nuestro tiempo moderno, todos los tamaños, todas las formas, todas las texturas, el ser humano vive creándose dioses fraudulentos, y el resultado va a ser degradación del corazón, va a ser deterioro del alma, deterioro del espíritu. Y entonces, irónicamente, fíjense qué irónico es el pasaje, porque el pasaje acá, la historia comienza en Ofra y termina en Ofra. Comienza ya con idolatría y termina con idolatría. Y es la primera vez en el libro que se menciona que un juez, que un líder conduce a su pueblo a la idolatría que Dios siempre ha odiado. Sí tenemos que tener cuidado con eso, porque el Señor allí trata con la idolatría de una manera que nos debe de causar, ¿sabe qué? Nos debe de causar no preocupación, más que eso, nos tiene que causar pavor, miedo por cómo Dios juzga semejante cosa. Habla de prostitución y lo peor del pasaje es que esa prostitución que se menciona ahí va a llevar a cabo también una prostitución mayor con la siguiente generación, que es lo que vamos a ver en el capítulo 9 el próximo domingo. La prostitución y la idolatría va tan en decadencia con el pueblo que la siguiente generación se ve afectada por ello. Saben que este jueves pasado
Este jueves pasado yo fui invitado a un desayuno y era de una organización cristiana que aglutina a otra cantidad de organizaciones. Es de una hermana mexicana que trabaja entre los congresistas allá en Washington, D.C. Ella se sabe mover muy bien allá, en Virginia y todo eso. Y de veras, lo que vino a proponer fue lindo. Y me invitaron a ser parte. Y habíamos unos 40 pastores ese día jueves ahí en el desayuno. Y en la mesa donde estábamos comiendo, empezamos a platicar los pastores ahí de las cosas modernas que la gente cree. De las cosas modernas, de los ídolos modernos. De esas cosas con que muchos cristianos, hablando ellos como pastores, con sus miembros, varios de ellos, yo no pude hablar de ustedes, ¿saben? A ustedes no los mencioné. Yo solo escuché, ¿ok? Se lo garantizo. Solo escuché y les dije, hey, ¿saben qué? Yo voy a predicar de esto el domingo. Así que yo tomé una servilleta y empecé a anotar lo que escuché de ellos ahí. De cuáles son esos efodes modernos que muchos cristianos adoptan. Y oigan, le voy a mencionar algunos para que usted tire a la basura eso. Para que usted de veras los desprecie y que a lo mejor los ha oído. Y yo no sé si los ha sintonizado. A lo mejor y usted ha tenido la intención de ir. Y a lo mejor usted ha dicho, ahí está la respuesta. Y a lo mejor usted, porque ha sido un vocabulario religioso, pseudo espiritual, usted piensa que va a ir a encontrar respuesta de Dios en ello. No, pero son efodes modernos, son cosas y que se atreven a reducir al Dios majestuoso, soberano, eterno, a estas simples estupideces. Y le menciono algunos. Por ejemplo, ahí en la mesa platicábamos de esta secta, porque ni siquiera vale mencionarlo como iglesia, porque que usted ha oído, que a lo mejor le ha interesado oír, pero se lo quiero decir con toda la claridad a la luz de la Escritura. Es un pseudo grupo religioso, es una secta llamada Pare de Sufrir. Y a lo mejor usted ha ido o ha oído, pero sabe, algunas de las cosas que ellos mencionaron en la mesa, una de las estupideces que se mencionaron ahí en la mesa, por ejemplo, hablan de la madera de la cruz, de esa astilla que viene de la cruz del Calvario, y que al tenerla, entonces tú tienes la bendición. Esa es una. La otra es las piedras mata gigantes. De esa que habla de la historia de David y que le tira al gigante. No, pues esas son las piedras mata gigantes ungidas para que tú tengas victoria. Le menciono otra. El aceite de la unción. Y por cierto, uno de los pastores mencionaba ahí que él conoció a una de las personas que salió de ese grupo, que era el encargado de ir al supermercado y de comprar los botellones de aceite y de llenar los estuchitos pequeños con el aceite supuesto de unción traído desde Israel y que venía bendecido para que tú también fueras bendecido. Y entonces hay otro más, la sábana santa, el pañuelo santo, la flor o la rosa santa, ungida, la sal ungida y todos los ungimientos. Y yo les pregunté, bueno, ¿y qué es lo último? Y lo último es lo dejé por último a propósito, las 7 piedras de la prosperidad. Efodes, hermanos, efodes. Eso se llama magia, se lo digo, eso se llama magia, se llama superstición. Se llama reducir al Dios eterno, soberano, majestuoso, reducirlo a una poquedad. Por eso es que atribuirle a Dios el valor inferior al valor real que Él tiene, no se reduce a cosas. Así que yo le digo a usted que está aquí presente o a los que nos están sintonizando, no,
esto de pare de sufrir, yo le voy a decir algo, escúcheme, pare de seguir. Porque muchos están siguiendo esta mentira. Porque muchos están adoptando estos efodes modernos. Porque muchos están inclinando su corazón al deterioro de su alma, de su espíritu, de su corazón. Y cuando le ponen a su corazón estos ingredientes, lo que se va dando es una decadencia paulatina. Dios es el Dios eterno. Él no merece estar a ningún nivel de estos ordinarios. Dios es el Señor que nos invita a que le conozcamos, a que sepamos caminar con Él y que nosotros